Amén, gloria a Dios. Gloria a mi Señor Jesucristo, Padre mío. Hermanos, estamos aquí empezando hoy día miércoles, estamos a 9 o a 10, a 10 de julio del 2013. Estamos aquí en la iglesia Maranata, en una iglesia de Cristo, del Señor Jesucristo. Por la voluntad del Señor estamos aquí para transmitir su santo evangelio. Recordemos que Él puso en nuestro corazón y de todos sus hijos el predicar el evangelio a toda criatura, nos dijo el Señor como una gran comisión para todos nosotros. Amén. Amén, amén. Entonces hoy, en este día, por la gracia de Dios, estamos aquí para dar un tema de la palabra del Señor Jesucristo, y Él va a dirigir este tema, nos lo va a dar el Señor a través de su santa palabra, y vamos a ver qué nos quiere mostrar el Señor, qué nos quiere enseñar, porque sabemos que Él siempre trae una palabra nueva, una bendición en cada cosa, en cada palabra que nos dice el Señor, y debemos de buscar la manera de agradar al Señor haciendo lo que Él nos dice, y promover que todos y cada uno de nosotros tengamos ese deseo en nuestro corazón de predicar el Evangelio a toda lectura que se nos atraviesa en el camino, y donde quiera que caminemos, hablar de Él con orgullo, porque Él es nuestro Padre y nuestro Salvador, pero sobre todo Él es nuestro Señor, y nosotros tenemos que obedecerlo, porque si no obedecemos al Señor, entonces no estamos haciendo la principal actitud que debe tener un cristiano, es la obediencia a mi Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. El tema de hoy se llama: si conoces la verdad, nadie podrá engañarte. Si conoces la verdad, nadie podrá engañarte. ¿Y qué es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo lo dice claramente. Dice Él: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que la verdad es la palabra de Dios, de mi Señor Jesucristo. Amén. Entonces hoy vamos a irnos a segunda de Tesalonicenses 2:1. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Este tema, si lo vemos, tiene un tema muy hermoso, porque es conocer la verdad, y la verdad nos va a hacer libres, como dice el Señor. Amén. La verdad es lo que nos va a hacer libres de todo aquello que nos puede detener en el camino al crecimiento, para conocer mayormente a mi Señor Jesucristo. Amén. ¿Y qué nos puede detener? Pues nuestros miedos, nuestros temores, nuestra falta de conocimiento de la palabra, porque si conocemos la palabra, dice el Señor claramente que la palabra de Dios es el amor, es la palabra principal que viene en toda la Biblia, desde que empieza Génesis hasta que acaba Apocalipsis. Ahí el Señor nos muestra que el amor es la principal palabra que debemos entender, que es lo que quiere el Señor de nosotros. Él, que amemos, lo amemos a Él sobre todas las cosas, pero también que amemos a nuestros hermanos que están alrededor de nosotros, a nuestro prójimo. Amén. Amén. Eso, el principal mandamiento de Dios es el amor. Dice segunda de Tesalonicenses 2:1 al 3. Amén. Vamos a leerlo. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí nos dice claramente el Señor que no debemos de movernos de la palabra del Señor, debemos seguir firmes caminando a través del Evangelio, y que sea el Evangelio que guíe nuestras vidas, porque si nos dejamos guiar por el Evangelio, estamos dejando guiar por Jesucristo mismo. ¿Ven? Porque la palabra de Dios es Cristo. Es Cristo vivo el que está hablándonos en su palabra. Hemos visto claramente
esto y vamos a orar en este momento para pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder entender esta palabra. Señor Jesucristo, en esta hermosa tarde le damos las gracias, amado Señor, por permitirnos estar en este lugar, en esta iglesia Maranata, Señor Jesús, que es suya, Señor. Por la gracia suya estamos en este lugar y todas las personas que vean este documento fílmico lo van a ver como algo que les puede mover su corazón para acercarse más al Señor. Esa es la finalidad de nosotros al transmitir por Facebook este documento, porque todo lo que se dice y sobre todo siendo la palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Y es lo más hermoso de esto. Por eso con temor y temblor, como dicen los hermanos, debemos de hablar la palabra de Dios, pero no palabra de hombre, sino lo que dice el Señor claramente aquí. No debemos de movernos hacia ningún lado, ni nos debemos de sentir mal porque alguien nos dice algo que nos quiera mover de la palabra de Dios. Simplemente no debemos de pensar que Cristo es nuestro protector, es nuestro Señor, y Él siempre va a cuidarnos, siempre va a tener cuidado de nosotros en todo momento y en todo lugar, y no debemos de tener temor a nada, porque dice el Señor en su palabra santa que el perfecto amor echa fuera el temor. Y todo temor. No habla de algunos temores, sino de todos los temores que podamos tener. Si nos tomamos de la palabra de Dios, Él nos va a limpiar de ese temor y vamos a vivir felices en Cristo. Amén. Y debemos de ver que estamos ahorita siendo bombardeados por muchas nuevas doctrinas que están queriendo mover al pueblo de Dios, pero generalmente el que se mueve es aquel hermano que no está firme en la palabra, que no se involucra realmente en el conocimiento de ella. Y precisamente lo que dice el Señor, si el pueblo fallece por falta de conocimiento, es porque realmente no se ha querido involucrar a fondo con Él y se va generalmente con doctrinas nuevas porque son llamativas, porque son doctrinas donde se les prometen cosas que incluso no vienen en el Evangelio. Amén. Por eso damos las gracias, Señor. Señor, damos las gracias porque en este momento hemos entrado en este tema de que la verdad solamente la tiene usted y nadie más, Señor. Gracias porque en esta predicación usted nos va a mostrar, Señor, que si estamos firmes en su palabra bendita, Señor, no vamos a ser como las veletas en el mar que los lleva a cualquier corriente de aire. No, Señor. Vamos a ser firmes seguidores de usted porque vamos a ser guiados por su Santo Espíritu, bendito Dios. En su santo nombre, gracias le damos, Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos. Vamos a continuar. Primera de Corintios 16, 22. Primera de Corintios 16, 22. Amén. Toman asiento. Primera de Corintios 16, 22. Dice la palabra del Señor: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, y cuando decimos que el Señor viene, es que es real. Esto es un anuncio de Él. El cielo que va a venir, y sabemos que Él dice claramente que debemos llamarlo a Él, porque Él es el único al que debemos llamar y exaltar y adorar como nuestro Dios y Redentor. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra primera de Tesalonicenses 4, 16. Vamos a regresar a Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Amén. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque la esperanza es Cristo. Amén. Amén. Y nuestra esperanza es esa, porque sabemos que Él nunca dice mentiras. Amén. Él nos dice que va a venir y nos va a llevar en una nube. Amén. Lo dice aquí claramente el Señor. Y vamos a estar ahí con Él por siempre. Ahí dice siempre. Y siempre, una palabra que nos habla de eternidad. Amén. Siempre es eternidad. Y la eternidad es hasta el fin de los tiempos que Dios tenga previsto para esta raza, para esta creación de Él. Amén. Amén. No nos habla de un regalo de 1 año, 2 años, no. Nos habla de toda la eternidad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes con Él. Amén. Debemos de mantenernos lejos de la apostasía, o sea, de renegar del Espíritu Santo de mi Señor Jesucristo. Decir siempre, sí, yo amo a mi Señor Jesús, porque Él es mi Dios, y siempre exaltarlo, y siempre, más en momentos críticos, como cuando estuvo el Señor en el desierto, probado por el demonio, Él le dijo claramente que Él no podía probar a su Dios. Amén. Que Él nada más tendría que adorar a un Dios y no a Él, porque Él quería que lo adorara el Señor. Y con palabra de la Biblia, el Señor lo rechazó y el Señor triunfó en esa prueba en la que fue puesto por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo llevó precisamente al desierto. Amén. Y después de estar 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Qué maravilloso, ¿no? Se fortalecen las personas haciendo eso. Y ahí lo vemos claramente con la fortaleza del Señor, porque rechazó todos los embates del demonio que querían menoscabar su amor hacia su Padre. Vamos a irnos hacia 1 Timoteo 4:1. Adelante, 1 Timoteo 4:1. Tenemos ataques nosotros por todos lados, amén. Hemos visto nosotros, y lo vemos a través de todo lo que nos rodea, cómo hay personas que dicen, pero ¿cuáles ataques si yo no veo nada? Pero usted, en forma sutil, va a ser atacado ¿por quién? Por los demonios, a través de la publicidad, a través de la televisión, a través de los medios electrónicos. Se ve cómo la pornografía cobra más auge en estos tiempos, cómo ya en una forma claramente ya ni siquiera es sugerida, sino es ya no se habla nada más del sexo, sino que se hace el sexo frente a las personas en la televisión, en las películas de cine, ¿no? Hay todo este tipo de problemas. Y eso es un ataque a la moral, y la moral es un ataque que puede menoscabar, puede hacer que nosotros, si no estamos firmes en el Señor, nos dejamos guiar por ello, y si empezamos a aceptar un poco de ello, eso va a provocar en nosotros que caigamos algún día en ese problema de aceptar lo malo como algo bueno. ¿Amén? ¿Sí? Recordamos a los nicolaitas, como decía el Señor en Gálatas, decía claramente que deberíamos de rechazar a todos los nicolaitas. Lo dice el Señor, que debemos de rechazar esas doctrinas permisivas que van provocando que la gente se vaya permeando cada vez más y vaya sintiendo que lo que hace está bien. Y eso es humano, ser permisivos al mal. Ellos provocaban eso en ese pueblo, y como el Señor rechazaba, siempre lo ha rechazado, y yo creo que porque lo rechazaba en ese tiempo no lo rechaza ahora, está peor, ¿no? Ahora está peor todo esto. Vemos la vestimenta de las personas, cómo son ahora, vestimenta que realmente ya no deja nada a la imaginación.
de las personas, cómo se visten las mujeres, cómo, no decimos que todas, ¿verdad? Pero muchas muchachas cómo andan ya casi desnudas en la calle. ¿Que es cierto eso o no es cierto? Amén. Y eso provoca que nosotros vayamos permitiendo todo esto. Una vez me acuerdo que en una predicación que escuché, decían antes las mamás de nosotros, las abuelas de nosotros, usaban unas faldas amplias, grandes, unas blusas cerradas, y veían a alguien que enseñaba un poquito de la pierna, un tobillo, algo así, y ya se escandalizaban. Y las abuelas de ahora van con sus nietas que van con el ombligo de fuera, van con la parte baja de la espalda descubierta, y como si nada. Ya se acostumbraron a ello. No cabe duda que va cambiando para mal, desgraciadamente, la sociedad en el mundo, y cada vez vemos cosas peores. Vemos sexo explícito en la televisión, y desgraciadamente es lo que ven nuestros hijos, es lo que ven las personas que no tienen una madurez espiritual, y lo toman como una cosa buena, y desgraciadamente eso es lo que propicia que caigan más fácilmente en manos del enemigo. Amén. Amén. Entonces vamos a ir a 1 Timoteo 4.1. 1 Timoteo 4.1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Amén. Recordamos que cuando el Señor, en tiempo de los apóstoles, le querían imponerle a los gentiles, cuando se les empezó a predicar a los gentiles, se les querían imponer todo lo que hacían los judíos, circuncisión y todo esto. Y el Señor les dijo claramente que no, que Él nada más quería, a través de los apóstoles, se hizo en el concilio, en el concilio que hubo en ese tiempo, se les dijo claramente que nada más lo que quería el Señor, que no comieran sangre, que no comieran algún alimento sacrificado a los ídolos, que no fornicaran. ¿Ven? Y nada más. O sea, no les pidió más. No les pidió que se circuncidaran, porque en Romanos lo dice claramente el Señor. No, la circuncisión o la no circuncisión no habla de que el Señor los va a amar más o los va a amar menos. El Señor lo que ve es el corazón, no el exterior del cuerpo humano. Entonces aquí vemos claramente que el Señor lo que quiere es que nosotros lo amemos a Él, que lo sigamos a Él, porque es lo más importante. ¿Amén? Vamos a Primera de Tesalonicenses 2. Primera de Tesalonicenses 2. Amén. 2:3. Dice: dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 2:3 dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis,
y encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la noticia que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Ven? Amén. Ahí se ve cómo el apóstol Pablo siempre lo hacía todo por amor al Señor, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio. Amén. Amén. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Ven? Amén. Claramente se dice aquí que los hermanos lo que hacían era trabajar incluso en lo que hacía el hermano Pablo, que era hacer tiendas para vivir, y él no quería hacer una carga para las iglesias. Él lo que quería era manifestarles que él lo hacía todo por amor y no por avaricia. Y es lo que el Señor siempre vio, un corazón dispuesto del hermano para poder transmitir su bendito Evangelio. Y nosotros vemos, desgraciadamente, que muchos hermanos no hacen eso, sino que desgraciadamente siguen más el deseo de aprovecharse del dinero de las congregaciones para poder hacer una vida mejor para ellos en el aspecto económico, pero no avanza su congregación porque se ve la avaricia en su corazón. Y el Señor siempre va a dar a cada quien lo que merece, cada quien va a recibir lo que necesita de acuerdo a su actitud ante el Evangelio del Señor. Amén. Vamos a ver el 2:13, ahí mismo vamos a seguirle. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Cristo, de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron de manera de Dios, y se oponen a todos los hombres. Ahí se ve cómo había mucha persecución, mucho rechazo en ese tiempo, y afortunadamente en nuestro tiempo tenemos la oportunidad de hablar y tenemos esa bendición de Dios, que no somos perseguidos y podemos transmitir nuestras enseñanzas que Dios nos pone en nuestro corazón para que nuestros hermanos entiendan que debemos de aprovechar estos tiempos donde podemos hablar abiertamente de nuestra fe y de nuestro Señor Jesucristo, y no recibimos, afortunadamente en la mayoría de nuestro país, no recibimos ataques del enemigo a través de gobiernos hostiles a la palabra de Dios. Y esto es una bendición que hay que aprovecharla, y debemos de buscar la manera de seguir trabajando en el Señor y hacer su bendita obra. Amén. Vámonos a Romanos 1:16. Romanos 1:16. Y entonces, si transmitimos el Evangelio, ¿qué es lo que estamos transmitiendo? La verdad de Cristo. Amén. Amén. ¿Qué es lo que debemos de decir? La verdad de mi Señor, que es su palabra santa. Amén. Dice Romanos 1:16. Este versículo muchos lo hemos leído, lo hemos tomado como propio, porque dice claramente: porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Amén. O sea, nosotros, por la gracia del Señor, siendo gentiles en un tiempo, ahora somos parte del pueblo de Dios, pueblo adherido, pueblo adquirido por la sangre del Cordero, que es mi Señor Jesucristo. Amén. Y sabemos que el Señor, a través del recibir a Cristo en nuestro corazón, como un regalo que nos dio el Señor, porque Él nos escogió, no nosotros nos escogimos a Él nos da claramente una manifestación de su amor, porque al conocerlo nuestra vida ha cambiado radicalmente. Ya no somos la persona que éramos antes, ahora somos personas que vamos viendo un cambio maravilloso en nuestra vida y cada vez somos mejores siervos de Dios por la gracia del Señor. Amén. Amén. Y eso se da ¿por qué? Por el conocimiento de la palabra de mi Señor Jesucristo. Juan 1:40, el Evangelio de Juan 1:40. Vamos a ver qué dice el Señor aquí. Amén. Juan 1:40. Estamos leyendo la palabra de Dios y debemos de ver que Él es el que nos va a dar siempre la mejor respuesta. Juan 1:40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Amén? Ahí vemos cómo el Señor iba a través del convencimiento de Andrés. Ahí no dice que le dijo a nada más que había conocido a Jesús, pero no dice que platicó con él. ¿Sí se entiende? O sea, muchas veces dice: bueno, a mí me trajo el hermano, pero ¿qué le dijo el hermano para convencerlo de ir a Cristo? ¿Sí? Evangelizó a su hermano. Es evidente, ¿no? Si volvemos a leer aquí, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea, él fue convencido primero, Andrés, de que Jesús era el Mesías. ¿Amén? Y luego dice que fue y halló a su hermano y le dijo: hemos hallado al Mesías, y le trajo a Jesús. Pero en ese inter, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo convenció a su hermano de que Jesús era el Mesías? O sea, Dios pone palabra en todos aquellos que hablan de Él, ¿sí o no? El hermano, o sea, Andrés convenció a su hermano. Y tanto lo convenció que no se separaron ya del Señor. ¿De acuerdo? Esto es lo hermoso de esto, ¿no? El Evangelio es poder de Dios. A veces en una mirada, en un pequeño gesto que haga un hermano, le llama uno la atención y dice uno: Dios mío, algo pasa aquí que me atrapa la palabra de Dios. Amén. No es el hermano, pero el Señor se manifiesta a través de los hermanos. Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia donde yo entré por primera vez. Me acuerdo que yo entré y estaba una hermana en la entrada de diácono, y me trató de una forma tan bonita la hermana, que yo me sentí contento de que me trataran así. Entro y la hermana me dice: ¿cuál es su nombre? Francisco Martínez. Y me dice: ¿es la primera vez que viene? Le digo: sí, la primera vez. ¿Y quién lo invitó? Pues la hermana esta, Esmeralda. Y dice: sí, la conozco. Y dice: ¿cómo se siente, hermano? Se siente, no sé, con problemas. Sí, la verdad sí, pero yo creo que están los cantos muy bonitos y pues me gustaría entrar, hermano. ¿Cómo no, hermano? Me lleva casi de la mano, va y me sienta en una silla, y me trató maravillosamente. Ahí sentí yo la presencia de Dios en la mirada de la hermana. Y yo lo comparo con lo que Andrés le ha de haber dicho a su hermano, ¿no?
Y más que estaba frente a mi Señor Jesucristo, o sea, frente a Dios vivo, amén. Si ella le estaba viendo a Dios vivo, si una hermana, con todo respeto, ¿no? Pero una hermana me impactó a mí, ¿qué tanto no pudo impactar Dios mismo? ¿De acuerdo? Y ahí se ve el poder de la palabra de Dios. Cómo convenció a Andrés, y Andrés convenció a su hermano. Y cómo esos 12 hombres, más bien 11 hombres, porque Pablo ya fue después, esos 11 hombres impactaron al mundo. ¿De acuerdo? Porque se sabe claramente que los apóstoles, todos los apóstoles, anduvieron repartidos en el mundo. Muchos murieron crucificados, otros los quemaron, los mataron, los quemaron, a otros los tocaron la cabeza, bueno, terrible, a uno lo atravesaron con una lanza, y así murió. Y dice uno, tremendo, ¿no? Y dice uno, ¿hasta dónde puede estar convencido un ser humano para hablar de una verdad y que esa verdad te lleve a la muerte? ¿No? ¿Hasta dónde? Porque el mayor tributo que puede dar un hombre a una causa es la muerte, ¿sí o no? Es el mayor tributo que podemos darle a una causa. Tanto que como que pelea por un ideal en el mundo. Bueno, imagínense el ideal máximo que existe para el hombre, que es el ideal del Evangelio de Cristo, ¿no? ¿Sabe usted que irá por el mayor ideal que existe para la humanidad? Seguir a Dios vivo. Amén. Qué hermoso es esto, ¿no? Y luego dice Mateo 4, ¿dónde vamos? Juan 1:40, ¿verdad? Mateo 4. En Mateo 4 vemos cómo el Evangelio del Señor se va presentando el poder y la manifestación del Señor. Precisamente pasó esto después de que mataron a Esteban, el primer mártir de la iglesia, que murió, fue el primer mártir que murió después que murió Cristo. Amén. Y cómo cuando murió Esteban, hubo una persecución tremenda y una dispersión o diáspora, como le dicen en algunas partes, en algunas Biblias dicen diáspora, que es una dispersión, es lo mismo. Cómo se dispersó todos los apóstoles, se dispersaron, todo el pueblo, toda la iglesia se dispersó, y eso provocó que un fortalecimiento en la palabra, un incremento en el número de adeptos de la palabra de Dios. O sea, todo sucede por algo. La muerte de Esteban fue un detonante, un dispersor de la palabra hacia todas las zonas conocidas. Amén. Luego, cuando llega Pablo, hace sus tres viajes misioneros, y en cada viaje iba incrementando la cantidad de kilómetros que hacía para ir a predicar a todo lo que se veía y conocía en ese tiempo. En el primer viaje viajó 1.600 kilómetros, en el segundo 3.600 y en el tercero 4.800 kilómetros viajó Pablo para predicar el Evangelio. Qué maravilloso, ¿no? Cómo iba siempre increciendo la predicación del Evangelio del Señor. Pero todo ¿por qué? Porque las dificultades, en lugar de hacerlos que se cayeran, fortalecían más el deseo de hacer la obra de Dios. Mateo 4:17 dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Gloria al Señor. Dice 4:17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí estamos oyendo al primer gran predicador, al hombre Dios, o al Dios hombre, como le conocemos al Señor, que fue el único que tuvo él tenía todos los ministerios, él los tuvo. Amén. Que fue apóstol, que fue maestro, fue evangelista, fue profeta. Amén. Y fue pastor. Todos los ministerios los tenía el Señor. Y aquí vemos claramente como él decía, ¿no? Dice,
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que desea el Señor que seamos nosotros? Pescadores de hombres. Amén. Sí, amén. Aprovechamos esta vía, este medio tan maravilloso de la electrónica para motivar a nuestros hermanos y decirles: hermanos, somos un solo pueblo que vamos en busca de lo que dice el Señor, pescar hombres para Cristo, llevarnos ante la presencia del Señor y decirles: hermanos, hay un Dios que nos ama, un Dios que nos quiere cerca de Él, y que andemos caminando en su palabra y en su camino. Recordamos que el camino, le decían así a la iglesia primitiva, le decían el camino, y esa iglesia está viva, esa iglesia está aquí. ¿Amén? En ese tiempo morían muchos hermanos sacrificados, y iban cantando, iban adorando a Dios cuando iban a la muerte, camino a la muerte. Y ellos, con su sangre, le dieron fuerza a esta iglesia hermosa de Cristo. Nosotros nos pide el Señor tanto como eso. En algún lugar a lo mejor sí, todavía hay, desgraciadamente, hermanos que fallecen por su fe, pero a nosotros, por la gracia de Dios, no tenemos eso, pero si solamente sabe qué va a pasar. Pero debemos estar contentos porque debemos de esforzarnos para agradar al Señor. Amén. Y ser pescadores de hombres, como decía Cristo. Dice la palabra de Dios, Mateo 10, vamos hacia el 10. Mateo 10. Mateo 10, 1. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Recordamos claramente que estas señales, dice el Señor, seguirán a los que creen en mí. Amén. Amén. Echarán fuera demonios y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Amén. Toda dolencia. Si tenemos fe en el Señor, eso se va a realizar. ¿Por qué? No dice que sea forzosamente un pastor, ni que sea un apóstol, ni que sea un evangelista que haga eso. Cualquiera que cree en Dios y que invoque su santo nombre puede invocar la sanidad de Él, que los cielos lo pueda negar. Amén. Porque así dice la palabra. No está diciendo que forzosamente sea el pastor que toque a alguien para que sea sano, sino los que creen en mí, dice el Señor. Amén. Esta señal seguirá a los que creen en mí. Lo dice el Señor en Marcos 16. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice en el 5, 10:5, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Recordamos esto, es muy interesante porque esto era cuando antes de que el Señor le enviara hacia los gentiles el regalo del Evangelio. Amén. Amén. Esto era solamente cuando Él venía, que deseaba venir solamente a su pueblo. Y bueno, esa era su misión. Y ahí todo se lo mantenía a los apóstoles, les decían que no fueran a tierra de gentiles ni a ciudades samaritanos. Amén. Amén. Y del 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, nosotros debemos mantenernos firmes, como decíamos al principio, y vamos a ser libres de todo ataque, de toda acechanza del demonio, mientras nos mantengamos firmes en el Señor. Vamos a ser aborrecidos, vamos a ser maldecidos por mucha gente, porque es lo que vamos a recibir desgraciadamente de los que nos rodean, que no comprenden que somos siervos de Cristo.
Amén. Desgraciadamente también las personas de nuestra familia lo rechazan, pero por eso mismo, porque no conocen quién es Cristo, quién es el Dios vivo. Amén. Vamos a continuar y dice Hechos 14. Hechos 14. ¿Qué estamos viendo ahorita nosotros? Estamos viendo el tema, si conoces la verdad nadie podrá engañarte. ¿Por qué nadie? Porque el demonio se toma de muchas personas que no aman a Dios y los usa para atacar al pueblo de Dios. Y nosotros podemos ser engañados si no estamos firmes en la palabra de Dios. 14.1 de Hechos dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Para los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ahí está, el mismo pueblo judío estaba atacando a los hermanos, ¿de acuerdo? Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, o sea, con mucho deseo de agradar a Dios, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el Evangelio. O sea, era uno de los viajes misioneros el primer viaje misionero, porque el primer viaje misionero que hizo Pablo lo hizo con Bernabé, el segundo lo hizo con Silas, pero el primer viaje fue con Bernabé. ¿Amén? Después ya Bernabé se separó de él porque tuvieron un problema, porque Bernabé quería llevar a Marcos y Pedro ya no quiso en el segundo viaje, no quiso que fuera Pablo, quería que fuera, porque dijo que los había abandonado. En el primer viaje salió Pablo, Bernabé y Marcos, pero se regresó antes de avanzar mucho, se regresó Marcos, y en el segundo viaje quería que también fuera Marcos a acompañarnos con Bernabé, y dijo Pablo que no quería eso porque los había abandonado. Entonces viajó con Silas, se juntó con Silas, y Bernabé se fue con Marcos, y de ahí ya no sabe nada de Bernabé. Bernabé se fue y era chipriota, y en la isla de Chipre dice que ahí se quedó y ya no supo más de él. Sabrá Dios qué cosa buena. Pero hasta en ellos había problemas, porque lo que tenía Pablo era muy estricto. Él quería siempre que todas las cosas se hicieran bien, y no le gustaba a la gente que no hacía las cosas correctas. Pero es hermoso, ¿no? Como a pesar de todo, él hizo 3 viajes misioneros que fueron de gran bendición para todos los lugares donde mi Señor lo mandó, en esos 3 viajes misioneros, con diferentes compañeros de vida. Luego dice 14.1, ¿no? Estamos en eso. Luego dice al 7, ¿verdad? Vamos al 8, dice 14.8, dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, como cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. O sea, la fe se ve. Sí se ve, ¿no? Amén. Yo he visto la fe, gracias a Dios. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces, la gente, ¿amén? Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé lo llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, que eran los dioses paganos de esos lugares. Recordemos que los griegos y los romanos, estos eran lugares de griegos, tenían
sus dioses con diferentes nombres, pero eran los mismos dioses. O sea, la teogonía griega pasó enterita toda la teogonía de los griegos a los romanos, como adopción de los romanos de toda la teogonía todos los dioses fueron tomados por los romanos. Y los comparaban con dioses porque hacían milagros, porque era el que llevaba la palabra, Mercurio el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo vieron los apóstoles de Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y las arrasaron de entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros, amén, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. ¿Qué le está diciendo claramente? Nosotros no debemos ser adorados, solamente el Dios vivo, que es mi Señor Jesucristo. Amén. Y es lo que debemos de buscar, la manera de siempre decirles: hermanos, estamos hablando de Cristo, estamos hablando del Dios vivo, estamos hablando del único que merece la honra y la gloria. Amén. Amén. Nada más hay uno y es Cristo, nadie más, nadie más. Y esto es lo más importante. Desgraciadamente hay hermanos que los tratan como si fueran, algunos pastores que los tratan como si fueran algo más allá de lo que es un ser humano, y ellos se dejan adorar. Y es muy triste eso, porque al único que debemos de adorar y de rendir la gloria y la honra es al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y entonces, ya vivimos en Hechos 14, ahora vamos a Hechos 21 y 23, 14, 21 y 23. ¿Sale? 21 y 23. Dice: y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Amén. Hay una Antioquía en Siria, hay una Antioquía que pertenece a la zona donde está Macedonia y todo eso. Son dos Antioquías, no son las mismas, son muy diferentes. Antioquía es donde empiezan todos los viajes de Pablo, los 3 viajes de Pablo, empiezan en Antioquía en Siria, y de ahí se va una vez por mar y una vez por tierra. Amén. Y luego dice, ¿nos quedamos con 19? No, 21, ¿verdad? 21. Vamos a 21. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. En el primer viaje misionero, ellos pusieron diáconos y ancianos en las iglesias. O sea, establecieron la iglesia. Esos son verdaderos apóstoles. Amén. Que pusieron orden en las iglesias. Y después los otros viajes ya nada más era para confirmar cómo iba la evolución en esas congregaciones, en esas iglesias. Qué hermoso, ¿no? Vamos a Mateo 6:19. Mateo 6:19. La enseñanza de hoy es esa. Nos vemos como a través del conocimiento de la palabra de los hermanos, de los apóstoles, cómo el Señor los tomó en sus manos para que fueran pescadores de hombres, como dice la palabra de Dios. Y luego ellos, después que recibieron el Espíritu Santo, empezó a manifestarse el Señor a través de ellos. Se manifestó primero a través de Pedro, ganaron 3,000 almas la primera vez que predicó, y 5,000 la segunda vez que predicó. Y después que murió, y después, estábamos hablando cronológicamente, después que murió Esteban, se dispersó la iglesia por todas las zonas conocidas, y ahí hubo una explosión en cuanto a cantidad de cristianos que surgieron. Amén. Estaban todos metidos ahí en un solo sitio, pero cuando murió Esteban, eso fue porque Dios hizo que se dispersara la iglesia. Entonces vamos a Mateo 6:19. Amén. 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra,
donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. ¿Amén? Amén. Es tremendo. Y dice el 20, sino hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, ahí estará también nuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Nosotros vemos que debemos de entender que la palabra de Dios lo que nos dice claramente, ganemos tesoros en el cielo. ¿Amén? Hay que ganar ese oro que Dios tiene en el cielo, a través de cómo el trabajo limpio hacia la obra de Dios. Y eso el Señor lo va a recompensar. Porque ¿cómo llegamos a la tierra, hermanos? Desnudos. ¿Cómo nos vamos a ir? Desnudos. Y si ponemos énfasis en tener bienes materiales en la tierra, lo único que vamos a hacer es perder la bendición que Dios nos puede dar allá en el cielo. No vamos a ganar los tesoros que Dios tiene para nosotros allá en el cielo. Porque Él tiene coronas, tiene regalos para sus hijos, pero si nosotros no buscamos más que agradarnos aquí mismo, en la tierra, porque desgraciadamente hemos conocido hermanos que dicen, no, los tesoros de Dios son aquí en la tierra, hermano. ¿No se les hace contrario a la palabra eso? Los tesoros de Dios no son en la tierra, son en el cielo. ¿Lo dice aquí el Señor o no? Amén. Aquí lo está aclarando el Señor, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, vuestro tesoro, o donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, si nosotros pensamos siempre con nuestro corazón en el cielo, puesto en los tesoros de Dios, no vamos a estar pensando en lo que vamos a tener aquí, ¿de acuerdo? Nuestro corazón no debe de estar puesto en el cielo. Amén. Tratar de ganar tesoros allá con mi Señor. Amén. Y no pensar que, como dice el pastor que oímos en una ocasión, una predicación, dice, no, hermano, los tesoros de Dios están aquí, tú pídele, el Señor te va a dar. Tú pídele, el Señor te va a llenar de bendiciones en la tierra. Pues sí, Dios nos bendice en la tierra, pero no precisamente con bienes materiales, ¿de acuerdo? El tesoro más hermoso que nos puede dar el Señor en nuestro corazón es la paz. Que tengamos paz en nuestro corazón es lo que quiere el Señor. Porque si tienes paz en tu corazón, lo tienes todo. ¿Sí o no? Amén. No andas pensando en nada que te lastime, porque Dios te da la paz de Él cuando crees en Él, cuando confías en Él y sabes que Él nunca te va a abandonar. Amén. Amén. Es lo hermoso de esto. Lucas 6:45. Lucas 6:45. Entonces estamos viendo cómo después que nos tomó el Señor como discípulos, Él los enseñaba a través de las parábolas, Él andaba viviendo con Él. 3 años anduvieron con Él. Y aún así se veían todavía se veían incompletos, como que no conocían bien al Señor. Y cuando el Espíritu Santo nos toca, el Señor les da toda la sabiduría que querían que recibieran. Amén. Y se ve la manifestación de todos ellos, porque todos ellos ganaron territorios para Cristo. Y todos ellos, la mayoría de ellos, pagaron con su sangre el ganar territorio para Cristo. Y es lo que nosotros debemos entender. Nosotros predicamos la palabra de los profetas y de los apóstoles, porque a través de los profetas y los apóstoles, se habla la palabra de Dios y es la que nosotros somos los que transmitimos. Y por esos hombres que perdieron la vida en esa forma, estamos todos aquí, por la gracia de Dios. Dice Lucas 6:45, dice, el hombre bueno del buen
malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros estamos diciendo al pueblo de Dios que los tesoros de Dios están en la tierra, estamos negando lo que Dios dijo, que los tesoros debemos de buscarlos en el cielo. Amén. Nosotros lo que debemos de pedir al Señor: Señor, dame paz en mi corazón, que sería más hermoso. Dale paz en mi corazón, Señor, y provéeme lo que tú creas que yo necesito, Señor. Amén. Porque si Él sabe lo que necesitamos es el Señor. Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Nosotros podemos querer muchas cosas, pero a lo mejor estamos equivocados en 90 de 100. Amén. Y el Señor de 100 no vaya una. ¿De acuerdo? Porque Él conoce todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dejarlo que Él haga su voluntad. Dice el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, la oración que pone así como ejemplo. ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra, así en el cielo como en la tierra, ¿no? O en la tierra como en el cielo. ¿Quién es la tierra? ¿Quién es la tierra? Nosotros. Cuando estamos orando, nosotros esa oración que dio el Señor, y decimos: hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra, o así en la tierra como en el cielo, lo mismo. La voluntad de Dios es que sea la que domine nuestra vida, que Él sea la que nos guíe, y nosotros somos la tierra santa, amén. Porque somos tierra santa por la gracia de Dios, porque somos pueblo de Dios. Cuando Dios a Eva le dijo cuando le dijo a la serpiente que iba a ser pisoteada por el carcañal, que iba a ser pisoteada por la mujer, y que ella iba a morder el carcañal de la mujer, y que iba a comer polvo todos los días de su vida. ¿Quién es el polvo? Nosotros. Pero cuando nosotros estamos con Cristo, ya no vamos a ser alimento del demonio, sino que vamos a pisarle la cabeza. Amén. Vamos a vencerlo, porque está vencido. Amén. Sí, amén. Pero nosotros somos el polvo. No hay que vernos como otra cosa, sino simple y llanamente polvo. Polvo somos. Jeremías 20. Toda la enseñanza es esta, ¿no? Que no debemos de dejarnos engañar por nadie. Porque Dios lo que quiere es que nosotros siempre estemos firmes en su palabra, y entendiendo que si seguimos la voluntad de Dios, vamos a estar siempre en victoria. Amén. Amén. Vamos a estar siempre en victoria. ¿Quién dice amén? Amén. Amén, gloria a Dios. Dice, 27 dice, Jeremías 27, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él y hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrir y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Amén. Denunciemos que todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás si se engañara, se decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pero ¿qué pasó con él? Él no renunció al Señor. Amén. Porque muchas veces, en ese tiempo, ahí se ve claramente como él dice, aquí lo repetimos, vamos a releerlo. Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido o burlado. Escarnecido es burlado. Cada cual se burla de mí. O sea, se burlaba de él. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. O sea, él hablaba y era atacado. Amén.
Y ahora no, gracias a Dios, no hablamos la palabra de Dios y no somos atacados. Y dije, no me acordaré más de él, porque ¿cómo nos tratarían a Jeremías que ya no quería hablar más de Dios? Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué pasa? Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón ya no podemos dejar de hablar de Él, ¿sí? Siempre estamos hablando de Él. Y no importa, a veces nos tratan mal, ¿eh? Hay gente que le hablamos del Señor y nos ve así con una mirada de desprecio, muy sutil a veces, pero nos hacen a un lado. No toman en cuenta para nada lo que les decimos. A mí me pasa cuando les hablo del Señor. Hay veces que yo veo que esta es una tierra muy poco fértil, ¿no? Pero en fin, no tenemos en el corazón hablar del Señor y hablamos. Dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. ¿Serían sus amigos? Pues no, ¿verdad? Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. O sea, querían destruirlo. ¿Por qué? Por hablar de Cristo. Amén. Si vamos a Ezequiel 33:7. Ezequiel 33:7. Aquí nos dice claramente el Señor, de forma muy clara, lo que tenemos que hacer todos los cristianos. Amén. Dice, a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Ven? Cuando yo dijera al impío de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. O sea, no nada más es si quieres, sino que es una obligación del Hijo de Dios. Amén. Amén. Decirle al pecador que está mal. Y es un mandamiento de Dios. Entonces, hermanos, no nada más es tener la verdad en nuestro corazón, sino que esa verdad sea compartida. Amén. Que esa verdad sea conocida, porque es la obligación de nosotros compartir esa palabra. Por eso ahora los que nos estén viendo en el internet, en este momento, yo les digo, hermanos, no basta con conocer la verdad. El tema de hoy es, si conoces la verdad, nadie podrá engañarte. Pero tú al no ser engañado, tú también tienes la obligación de dar esa verdad a conocer. Amén. Amén. Esa verdad tiene que darse a conocer, y no importa cuál medio usemos. No importa cuál medio usemos, cuál medio ponga el Señor en nuestro camino. Pero el que tengamos a la mano, ese hay que usarlo. Amén. Amén. Puede ser folletos, puede salir a evangelizar casa por casa, puede ser el internet, puede ser en un programa de radio. No sabemos qué ponga el Señor en nuestro camino. Pero si tenemos un mínimo resquicio por donde meternos y hablar de la palabra de Dios, lo tenemos que hacer. Amén. Amén. Sin ningún interés más que de decir la verdad de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios no es propiedad de nadie, sino de todos. Amén. Amén. Nadie en especial. Todos debemos de conocer la palabra de Dios. Ahora, si el impío dice aquí el Señor, no lo quiere tomar, problema de él con Dios, no con nosotros. Amén. Entonces ya cumplimos con nuestra obligación. ¿Y a cuántos hermanos que están ahorita viendo la predicación le está diciendo el Señor, acércate a mí, yo te amo, ven, acércate a mí, yo te amo, quiero que seas libre? Porque dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. Y si nosotros tenemos la verdad de la palabra de Dios en nuestro corazón, no nos van a poder hacer daño. Nadie nos va a poder hacer daño. Podemos morir como todos, porque no quiere decir que los cristianos no mueran. Todos vamos a morir.
pero ¿en qué condiciones vas a morir? Si te mueres en este momento, no conoces la palabra de Dios, no conoces la verdad de Dios, no lo sigues, vas directo al infierno. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que sean salvos todos aquellos que escuchen su palabra. ¿Ven? Amén. Y es lo que debemos de buscar. Usar todo medio que esté a nuestro alcance para decirles, hermanos, mi Señor Jesucristo te ama. Busca una iglesia cristiana, hermano, busca una iglesia cristiana y acércate a Él. Una iglesia donde se proclame el santo nombre de mi Señor Jesucristo como el único Dios y Salvador, como el único Señor de nuestras vidas, y al cual debemos de dar o tener obediencia siempre en su palabra. Y eso es la bendición más hermosa que podemos tener. Y si ya nos sirve este mensaje, les digo, hermanos, mi Señor nos toma de la inmundicia del mundo, de toda la basura del mundo, nos toma a todos nosotros, y aquí estamos. Y aquí estamos para decirles, hermanos, yo soy libre por la gracia de Dios, porque todo es por gracia. Y lo que yo recibo de gracia, te lo doy de gracia. Te digo, hermano, yo soy libre, yo soy hijo de Dios, yo estoy caminando con Cristo. Caigo y me levanto, yo lo sé, pero mi Señor lo conoce. Y Él sabe y conoce mi corazón. Y sabe que lo que yo quiero, hermano, es que usted conozca al Señor. Y que el Señor le diga, que el Señor le ama a usted. Le ama, no importa quién sea usted. Si usted ha matado, si usted ha robado, si usted ha violado, usted ha hecho cualquier pecado, pídale perdón al Señor con todo su corazón y el Señor lo va a tomar en su mano y lo va a bendecir y le va a dar la salvación, hermano. Le va a regalar la vida eterna, que es lo más hermoso que podemos tener. Estar toda la vida viendo al Señor, adorándole junto con los ángeles, ahí en la Nueva Jerusalén. Amén. 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 Gloria al Señor Jesús. Amén. Hermanos, los invitamos a que nos vean a través de este medio, donde quiera que se encuentren. Y esperamos que se pongan en contacto con nosotros. Amén. Y les vamos a contestar sus emails. Cristo los bendiga, hermanos. Amén. Un aplauso a Dios Jesucristo. Gloria al Señor. Amén. Aleluya.